Ante todo, le doy las gracias a Jesús, al gran yo soy y al Santo Espíritu de Dios por haberme permitido un día más de vida y también de haberle permitido a ustedes y la oportunidad de poder enviarles este mensaje a ustedes. Este es el número 58 y en esta tarde yo deseo pedirle a Jesús perdón por todos mis pecados, perdón por todo aquello que no haya sido agradable a Él, perdón por ti y por mí, y al Padre también, en el nombre de Jesús, y que el Santo Espíritu de Dios nos consuele, nos conforte, nos dé la sabiduría y el conocimiento y el discernimiento, y nos llene del fruto de que Él sabe dar. Yo he tratado de no tratar de insistir en el conocimiento en el respecto a lo que es Dios y a lo que es Jesús, pero hay algo en mí que no me permite dejar de hacerlo, porque casualmente aquí mismo en el libro de Mateo, en el Evangelio según San Mateo o según Mateo, ¿no? En el capítulo 12, versículo 15, Mateo era el recaudador de impuestos, que Jesús le dijo, levántate y sígueme. Y Mateo se levantó y lo siguió. Y dice así: sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y Jesús le decía, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. O sea, Jesús estaba caminando Galilea, haciendo milagros, porque parte del título del capítulo 12, el hombre de la mano seca. Y ya en el número 12, los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Y ya muchos de ustedes comprenderán el enfrentamiento que tuvo Jesús con los fariseos con respecto a eso. Entonces, aquí, ante las amenazas de muerte que tenía Jesús seguía haciendo milagros. Y él les dice en el número 16, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él. A los gentiles anunciará juicio. Escúchese bien. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Si vemos atrás, dice: y pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio, y en su nombre esperarán los gentiles.
a lo mejor hay algo como que siento por lo que me dicen, por lo que me hablan, que porque yo insisto en lo mismo. No, yo no insisto en lo mismo. A mí me hacen insistir en lo mismo, que es muy diferente. ¿En qué? En que Jesús vino a buscar a los gentiles. Y eso lo hablamos anteriormente. Jesús vino a Israel. Nació de Israel, en Israel, de Israel. Hebreo. Vino a su pueblo. Mesías. Profeta. Todo lo que quieran decir de él. Pero él vino a buscarte a ti y a mí. Eso es lo que yo trato de que tratemos de comprender, de que Jesús dio la vida por ti, por mí, gentil. No la dio por su pueblo. Él vino a su pueblo y no le recibieron. Y vino por ti, por mí. Y nosotros tenemos que darle las gracias a Jesús. Y tenemos que darle las gracias al Padre por haber mandado a Jesús. ¿A qué? A buscarnos. Porque dentro del proyecto del gran yo soy el que soy, de Jesús y el Espíritu Santo, ya estaba escogido el pueblo de Israel, acuérdense. En Abraham. Ahí nace. Pero ¿a dónde nace? ¿De dónde nacemos nosotros? De Jesús. ¿A quién tenemos que ir nosotros? A Jesús. ¿A quién tenemos que pedirle? A Jesús. ¿A quién? Al Padre. Entonces, si yo voy aquí y encima de eso me voy a ese lienzo que ya yo les he dicho a ustedes con anterioridad, que el Padre, que un ángel le muestra a Pedro en la azotea 3 veces el lienzo y le dice, mata y come. Mata y come. Señor, yo jamás he probado cosas inmundas. Ellos mismos dijeron que ellos no se mezclaban con nadie. Ellos nada más eran el pueblo de Israel y punto, de judíos. Ellos no se mezclaban con nadie. Hasta cuando Cornelio lo manda a llamar, él va, porque ya el ángel había dicho a Pedro que fuera, y tocaron la puerta y él fue. Y dice que apenas apenas Pedro bajó y llegó, el Espíritu Santo se encargó del resto. Llenó la habitación y Pedro se quedó con la boca abierta. Porque Pedro pensaba que había que bautizarse para poder recibir el Espíritu Santo. Pero ahí todos ellos recibieron el Espíritu Santo. En el capítulo 10, en el capítulo 2 del libro de Hechos, versículo 17, ahí tenemos una promesa de parte de Jehová. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos tendrán sueños. O sea que lo que trato de decir es que vino Jesús por ti y por mí. Y Jesús les promete el Espíritu Santo a los discípulos, que habían como 120 en el aposento alto. Lenguas de fuego, como de fuego, sobre sus cabezas. Se para Pedro, habla con ellos. Pedro va donde Cornelio y sucede todo.
¿En qué insisto? En que nosotros tenemos que mencionar el nombre de Jesús. Usted no tiene idea de la cantidad de personas que yo oigo hablar y luchan por eso, hacer lo contrario. Y no es así. Y yo quisiera rogarte, suplicarte en esta tarde, en el nombre de Jesús, que medita, escudriña qué habla Jesús con respecto a Él. Imagínense que Isaías en el Antiguo Testamento habla sobre esto. Y aquí en el capítulo 12 de Mateo, ¿me explico? Él habla y dice, para que se cumpliese las profecías. Y todas las profecías que Jesús hablaba, si yo no me puedo equivocar, ustedes corríjanme, eran sobre Isaías, para que se cumplieran las escrituras, para que se cumplieran las profecías. ¿De quién? De Isaías. Entonces, ¿por qué se nos hace tan difícil mencionar el nombre de Jesús? Se nos hace difícil. Jesús, heme aquí estoy. Padre, Dios, Jehová, yo soy el que soy, heme aquí. Espíritu Santo, lléname de tu poder, líbrame de todo mal. Líbrame del día malo, la armadura de Cristo. Poniéndose la armadura de Cristo. Nosotros no tenemos guerra contra carne ni sangre, sino contra principados de huestes en las regiones celestes. Amigo y amiga, yo espero, en el nombre de Jesús, que este sea uno de mis últimos videos donde yo suplique que se mencione el nombre de Jesús. Déjame tus comentarios. Y si no, bueno, bendiciones de lo alto. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. El nombre de Dios debe ser mencionado. El nombre de Jehová debe ser mencionado en el nombre de Jesús. El pueblo de Israel va directo al Padre. Ellos no pasan por donde Jesús. Pero tú y yo sí. Tú y yo tenemos que pasar por donde Jesús. Recuérdalo. Así que en el nombre de Jesús, yo te pido por favor que hay un capítulo, hay un versículo más del Evangelio de Mateo que habla sobre los gentiles. Y resulta ser que los gentiles somos tú y yo. En el nombre de Jesús, gracias por verme. Gracias por escucharme. Otra vez de lo mismo. Jesús me lo siga bendiciendo. Los amamos, no tienen idea, los amamos. Y pedimos que corrijamos tan siquiera esa forma de hablar, de expresarnos, de pedir, de suplicar al Padre. Y que glorifiquemos al Hijo, que murió y resucitó al tercer día. Y está sentado a la diestra del Padre. Bendiciones de lo alto. Hasta luego.